Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode. Ingeniería en Energías Renovables, Cálculo Diferencial, Unidad 2, Derivación. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Alberto Casiano y voy a exponer sobre esta unidad. Empecemos. La derivación matemáticamente es un concepto esencial para determinar los espacios tangentes sobre variedades diferenciables, sus cualidades, sus propiedades y sus consecuencias. Es una pieza fundamental clave en el desarrollo de la teoría para la geometría diferencial, tal y como está estructurada actualmente. Contenido de la unidad 2. 2.1 Incrementos, 2.2 Reglas generales de la derivación, 2.3 Fórmulas de derivación, 2.4 Derivadas parciales, 2.5 Derivación implícita, 2.6 Diferenciación. Tema 2.1 Incrementos. El valor de un incremento es un valor numérico a otro, es la diferencia que se obtiene restando el valor inicial del valor final. Un incremento de x se representa por el símbolo delta x, que se lee de esta misma forma. Bueno, pues es muy evidente que el incremento puede ser positivo o negativo según la variable aumente o disminuya dependiendo del valor. Asimismo, delta y significa incremento de y, delta phi significa incremento en phi y delta de f de x es el incremento de la función f de x. 2.2 Reglas generales de la derivación. Teorema A. Regla para la función constante. Si f de x es igual a k, donde k es una constante, entonces para cualquier x, f' de x es igual con 0. Esto es, que la derivada de una función es igual, la derivada de una constante es igual a 0. Teorema B. Regla para la función identidad. Si f de x es igual a x, entonces k es una constante. Entonces f' de x es igual a 1. Esto nos quiere decir que la derivada de x es igual. Regla para la potencia. Si f de x es igual a x a la n, donde n es un número entero, entonces f' de x es igual a n por x a la n menos 1. Esto es que la derivada de x a la n va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1. Teorema de regla del múltiplo constante. Si k es una constante f en una función derivable, entonces kf' x es igual a k multiplicando a f' de x. Esto es que la derivada de k por f de x va a ser igual a k multiplicando a la derivada de f de x. En otras palabras, una constante k que multiplica puede sacarse del operador de la derivada. Teorema E. Regla para la suma. Si f y g son funciones derivables, entonces f más g' de x es igual a f' de x más g' de x. Esto es, derivada de f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Lo que están haciendo aquí es una suma, que es la suma de las derivadas. Teorema F. Regla para la diferencia. Si f y g son funciones derivables, entonces f menos g' de x
va a ser igual a f' de x menos g' de x. Esto es que la derivada de f de x menos g de x es igual a la derivada de f de x menos la derivada de g. Teorema G. Regla para el producto. Si f y g son funciones derivables, entonces f por g' de x es igual a f de x por g' de x más g de x f' de x. Esto es que la derivada de f de x, g de x, va a ser igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Teorema H. Regla para la diferencia. Si sean f y g funciones derivables con g de x distinta de 0, entonces podemos decir que f entre g' de x va a ser igual a g de x por la f' de x igual a f de x g' de x entre g de x al cuadrado. Esto es muy importante, que lo que mencioné arriba de que g de x sea distinta de 0, porque si ponemos la g de x con 0 a la hora de hacer la suma, pues vamos a tener una indeterminación. Es decir, esta derivada se puede decir que es la derivada de x de la función f de x entre g de x va a ser igual a g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x entre g de x al cuadrado de la función. Fórmulas de la derivación. Las reglas de derivación anteriores también son consideradas fórmulas de derivación. Además de estas, también existen fórmulas de derivadas de funciones trigonométricas y trigonométricas inversas, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones hiperbólicas e hiperbólicas inversas, funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. Dentro de estas funciones pues tenemos las que hemos manejado desde trigonometría, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Cada una de estas funciones trigonométricas tiene su propia fórmula, como lo podemos ver en este momento. De igual forma, para las funciones trigonométricas inversas tenemos que la inversa del seno de x, el coseno inverso, el tangente inverso, cotangente inverso, la secante inversa, la cosecante inversa, todas estas son funciones trigonométricas inversas que también tienen su propia derivada. Y es muy importante seguir esta fórmula porque es la única manera directa de encontrarlas. La otra forma sería límite, pero estas fórmulas son más prácticas de utilizar que hacer un límite. Funciones exponenciales y logarítmicas. Dentro de estas derivadas pues tenemos el logaritmo natural, el exponente, el logaritmo. Funciones hiperbólicas e hiperbólicas inversas. Pues al igual que las funciones normales, también tenemos las hiperbólicas, que prácticamente constan lo mismo, pero la diferencia está que hay que checar bien la fórmula porque algunas pueden ser iguales pero otras no, así que es mejor separarlas, no confundir que el seno va a ser igual al seno hiperbólico o el coseno hiperbólico. Pueden ser que nada más cambie la h, pero en realidad es otro desarrollo más complejo para llegar a esto. De igual forma tenemos las inversas de las hiperbólicas. Tema 2.4. Derivadas múltiples. Una derivada parcial de una función de diversas variables es una derivada respecto a cada una de estas variables, manteniendo otras como constantes. Las derivadas parciales son útiles para el cálculo vectorial, la geometría de diferencial, funciones analíticas, físicas, matemáticas, etc.
Derivadas parciales. La derivada parcial de una función f con respecto a la variable x se representa con cualquiera de las siguientes notaciones equivalentes. Cada una de estas notaciones equivalentes nos quiere decir que está representando la derivada parcial de una función. La derivada parcial puede ser con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, con respecto a, con respecto a b, con respecto a c, siempre y cuando estemos derivando, por ejemplo, con respecto a x, todo lo demás va a ser constante aunque tenga variables. De igual forma, si estamos derivando con respecto a y, todo lo que tenga x, y u otras letras pues va a ser considerado como constante. Con el operador delta minúscula o la d redondeada, conocida como la d de Jacobi, también se puede representar como una derivada que tiene varias variables. El que había comentado anteriormente, puedes tener x1, x2, x3, a, b, c, x, y, z. Derivación implícita. En general, las funciones que se han presentado de la fórmula y igual a f de x expresan una variable en términos de otra, pero se da el caso donde las dos variables están implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son las derivadas que venimos manejando donde los términos están despejados. Para ver más a detalle esto, pues podemos decir lo siguiente: en los cursos de cálculo la mayor parte de las funciones con las que trabajamos están expresadas de forma explícita, como la ecuación donde la variable y está escrita explícitamente como función de x. Sin embargo, muchas funciones, por el contrario, están implícitas en una ecuación. La forma de la función y igual a 1 entre x viene definida implícitamente por la ecuación xy igual a 1. Para resolver las derivadas implícitas, pues existe una serie de pasos, los cuales constan de lo siguiente. Como paso número 1, derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. 2, agrupar todos los términos donde aparezca dy en dx en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. El número 3, sacar factor común de y en dx en la izquierda. Y por último, despejar dy en dx dividiendo la ecuación por su factor acompañante en la parte izquierda. Diferenciación. Se define la diferencial de una función f en un punto x como el producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente y se denota por la expresión diferencial de x o de y, es decir, cuando nosotros sacamos la derivada siempre estamos buscando dy en dx. Prácticamente es un proceso muy similar a encontrar la diferencial, pero ahora vamos a tener de f de x va a ser igual a f' de x diferencial de y, o de y va a ser igual a dy en dx para toda de x que sea distinta de 0. Bien, después de haber visto tanta teoría, pues ahora vamos a aplicarla con un ejemplo, el cual dice encontrar la derivada de la función y igual a menos 5 entre la raíz de x menos x al cubo. Entonces, encontrando la derivada, vamos a tener lo siguiente: dy en dx va a ser igual a d en dx de la función, que en este caso es 5 de la raíz de x menos x, todo elevado al cubo. Y esto lo podemos reescribir de la siguiente manera para hacerlo más fácil: d en dx menos 5 por todo el numerador, el denominador lo pasamos hacia arriba, la raíz de x menos x a la menos 3. Tenemos que ponerle el signo negativo para pasarlo hacia arriba. Entonces esto va a ser igual a menos 5
de n de x de la raíz de x menos x a la menos 3. Y entonces vamos a continuar. Tenemos que aquí tener un exponente a la menos 3. Le vamos a tener que restar el menos 1. Entonces hacemos lo siguiente. Sacamos el 5. Vamos a multiplicar menos 3. Y obtenemos que la raíz de x menos x a la menos 4 por d de x de la raíz de x menos x. Ahora vamos a encontrar la derivada de cada uno de estos términos, de este y de este. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a multiplicar menos 5 por menos 3 nos da 15 positivo, que multiplica a la raíz de x menos x elevado a la menos 4 por dn de x de la raíz de x menos d en de x de x. Esto nos va a dar 15 entre, vamos a regresar como estaba originalmente, como una división. Tendríamos raíz de x menos x a la menos 4, no, perdón, a la 4, 1 entre 2 por la raíz de x menos 1, que esta es la derivada de este término y esta es la otra derivada de este otro término. Y ahora pues tenemos que utilizar un poco de álgebra para encontrar una solución más, reducir los términos. Y entonces tenemos que 15 entre la raíz de x menos x a la 4 multiplicado por 1 menos 2x entre 2 por x. Todo esto sale a partir de aplicar un poco de álgebra de este término. Ahora, todavía se puede reducir un poco más la solución. Entonces tendríamos que esto es igual a 15 1 por 1 menos 2 por la raíz de 2x entre 2 por la raíz de x por raíz de x menos x a la cuarta. Y bien, pues esta sería la solución de la función que tenemos originalmente aquí arriba. Bueno, pues eso es todo por parte de este video. Y ya estaremos subiendo otros videos cuando los tutores lo digan. Bueno, nos vemos. Hasta luego.